El Perú tiene un pasado rico en el tema del uso del territorio y el agua. Desde Caral, que estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo, hasta Machu Picchu, que estamos hablando 1.400 años después de Cristo. Estamos hablando de cerca de 5.000 años de una sana convivencia con la naturaleza que les permitió adaptarse a un medio tan difícil como son los Andes. Entonces vengo a compartir con los amigos de Portugal esta experiencia, estas vivencias y las enseñanzas que nos han dejado nuestros ancestros en el manejo del territorio. São uma lição para nós e isso tem a ver com a forma como eles geriam a água no ciclo hidrológico, com todas as suas componentes, e encontramos aí um conjunto de medidas de adaptação, porque eles também passaram por fenómenos extremos, e temos ali um laboratório vivo, validado, com temas que são extremamente importantes para a gestão dos recursos hídricos. Parece que, tendo em conta estas alterações climáticas de que se fala hoje, o aquecimento global, esses ensinamentos que vêm dos antepassados podem ser adaptados nos dias de hoje? Exatamente. Em que medida? Porque, na realidade, há vários exemplos. A questão de semear água, que é no fundo aquilo que eles faziam ao recarregar as águas subterrâneas. Processos perfeitamente naturais. Outro era a forma como retiam a água e armazenavam a água. Outro seria a forma como utilizavam as árvores para captar água, árvores ancestrais. Outro seria como a utilização de infraestruturas subterrâneas para conduzir a água até certos locais, que é o caso dos púquios no Peru. Ora, todas essas medidas podem ser e devem ser utilizadas num novo contexto técnico. Esa adaptación a un clima tan hostil, tan difícil, tan diverso, nos enseña, nos da un camino de adaptación a ese cambio, porque nuestro país como sector, como Sudamérica, el aporte en el efecto climático no es mucho. Entonces nosotros no somos aportantes a ese cambio por una industria que no es tan desarrollada como en otros lugares, pero obviamente nos queda la obligación de adaptarnos. Entonces estas enseñanzas, estas tecnologías nos señalan ese camino de adaptación, que tenemos que verlas, estudiarlas y con la ciencia y tecnología actual impulsar de manera mucho más agresiva, mucho más impactante, como una política de Estado probablemente. Y cuando hablo de Estado no me refiero solamente a Perú, sino me refiero a todo Sudamérica para ver cómo vamos a trabajar estos temas de cambio climático, de calentamiento de la Tierra, porque definitivamente esto se está dando y se va a dar con más intensidad, ¿no? Ahora la academia ya está un poco más involucrándose más, ¿no? Yo ya vengo en representación de la Universidad Nacional Agraria, donde estamos desarrollando un curso de hidráulica Inca. Entonces, un poco la academia sí, la sociedad está un poco tomando más conciencia, pero a nivel de política todavía no tanto, porque las decisiones que se tienen que tomar acá tienen que tener un efecto mucho más amplio. Entonces, y eso tiene que obedecer a estrategias nacionales, a políticas nacionales e obviamente a presupuestos. É trabalharmos com a natureza e não contra a natureza. E isto, num recente relatório das Nações Unidas, muito recente, tem um ano, aponta-se como o futuro é soluções baseadas na natureza para a gestão da água. E, portanto, essas soluções que esses povos adaptaram, ou utilizaram, estão perfeitamente ao alcance no mundo atual. Cada vez más vivo. Por su parte, DEO es un intento de ofrecer una visión más fiel de la vida. A realizar una evaluación de la revista